Radio Caput. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, inútiles. Al tren. Bienvenidos al tren. Lunes de inútiles con los inútiles de siempre. Mi nombre es Sebastián Basualdo, Pedro Patzer. Sandra Comiso. Sandra Comiso, Hola. la inútil. Hola, hoy la inútil se sumó de entrada. Bueno, bienvenidos. Qué honor. Bienvenido Pedro. Nos contaron que estuviste de viaje la semana pasada y yo creo que gente como nosotros siempre está de viaje, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde somos forasteros y dónde somos realmente pobladores, no? ¿Somos moradores dónde, no? ¿Dónde mora uno? Somos extraños en muchos lugares. Yo siempre me he sentido el visitante. Ese gran tema, siempre me he sentido el visitante, el forastero. Salvo en honrosas ocasiones, pero ¿viste lo de Groucho Marx que duda lo del club? Claro. A mí yo dudo realmente si cuando no me siento forastero en algún lado. Y después empieza a aparecer la magia, empiezan a aparecer los encuentros, ¿no? Donde a veces no son tantos los lugares, sino la gente que... Yo creo que a veces los desconocidos tienen mucho de entendernos lo que no nos entienden los conocidos, ¿no? De poder hablar cosas, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con el viaje. ¿Viste? Como el tango para el viajero que huye, ¿no? Pero el viajero que huye, ¿no? Claro, porque a veces hay viajes interiores también, entonces... Hablemos de eso, qué interesante. Porque a veces el afuera uno puede sentirse extranjero o no en otro lugar desconocido, pero el viaje interior me parece que es el gran... A mí me gusta la gente que habla sola. Yo hablo sí, solo, ¿no? Y la gente que habla sola tiene un viaje interior, están en medio de un viaje interior, ¿no? Es como que el guarda le está diciendo boletos, ¿no? Y hablan con sí mismos. Yo creo en la gente que habla con sí misma. Desconfío de la gente que no habla consigo misma, que nuevamente que cree en la apología del lunes, ¿no? ¿Y usted, Comiso, habla sola? Y sí, siempre uno tiene como monólogos interiores, a veces importantes, a veces de la nada misma, pero sí, todo el tiempo. Y es como un poco inevitable, ¿no? A mí me da la sensación, o a Leo de Lorca me pasa siempre que, desde chiquito, ¿no? Que si a Lorca le ponían un micrófono en su corazón, ¿no? Estaba lleno de corrida de toros, de flamenco, ¿no? De cosas gitanas, ¿no? Hay una música ahí que rebosa, ¿no? Por eso esto de los que hablan solos, tienen sus discusiones, tienen su música, pero tienen una rica vida espiritual, ¿no? Los que nunca hablan solos, hay gente que a mí me llama la atención, ¿no? Hay gente que sentís que no le pasa nada, ¿no? Es como la comida sin sal, ¿no? Pero no, en serio, viste que incluso
que son apasionados por cosas que uno no entiende, ¿no? ¿Cómo le puede apasionar eso, no? Claro. Bueno, los niños y las niñas hablan mucho solos. Eso me sí. parece que es una buena, Tal. como un buen termómetro de si es importante hablar con uno mismo, ¿no? Sí. ¿No pasa eso? Es verdad eso. Uno los puede ver jugando y haciendo unos monólogos increíbles con amigos invisibles o solo, bueno, es lo mismo, Sí, ¿no? sí, total. Y ahí es como que uno después eso lo pierde, me parece. Me gusta mucho esta cuestión de las niñas y los niños también, para analizar en términos de lenguaje, y es que hablan en doblaje, hablábamos en doblaje. ¡Vamos, amigo, toma! Eso es hermoso, sí. Pero después, cuando terminaban de jugar, nos decían, padre, No, padre, prepárame un sándwich de la claro. nevera con mantequilla de maní. Y además se ponían nombres tipo, claro, ¿no? Mike. Y yo me ponía Sergio, por ejemplo, y se reían, ¿no? Claro, porque. El Sergio. Y se ponían para pelear nombres, claro, de películas, ¿no? Y yo me acuerdo que me ponía Sergio y se reían los tipos, porque claro, estaba rompiendo ese código que vos decís. Muy bueno, siempre eruptivo, de chico. Sí, un pelotudo, pero. Saludamos a nuestro querido compañero. A ver si te aprendiste el apellido. Juan Martín. Carlos Baglietto. Qué grande que es Juan Carlos Baglietto, ¿A ¿no? usted le gusta Baglietto? Sí, sí. No, sí. Martín. ¿Martín qué? Martín Loza. Loza. Sí. La paciencia Fíjate, yo del- te saludé. ¿Viste? La paciencia del El operador. operador que hace posible que esto salga más o menos Sí. decorosamente Sí. por nosotros, no por él. Bueno, él es un artista, ¿no? Saben que él es bueno, él es un caso de los que hablan solo, pero él canta muy bien, Martín. Ahí tiene unas peleas con él que ahora está perdiendo, pero sé que va a ganar, que es salir al mundo con todo eso. Pero bueno, todos tenemos eso, ¿no? Y sí. Vieron que hay sala de ensayos para músicos, pero no hay sala de ensayos para lo otro, ¿no? Qué lindo saber cómo Sí. es. No, pero ¿por qué Estaría bueno. sala de ensayos para músico, no sala de ensayo para un poeta, ¿no? Que vaya y claro, y que haga lo suyo en la sala de ensayo, ¿no? Pero ¿cómo sería la sala de ensayo de un A poeta? ver, sala de ensayos, ¿para qué debiera haber? Uy, Además, para poetas. Para los adioses, ¿no? Habría para mí debería haber salas de ensayos para decir adiós, ¿no? Sala de ensayo para decir adiós. uy, pero... ¿Comiso? Y sería raro, ¿no? Porque es como un poco... quitaría la espontaneidad de... No sé. Es que no hay espontaneidad, porque si uno lo analiza, en términos de géneros discursivos, uno no se pone a inventar las formas. Las formas ya están socialmente establecidas. Uno no dice, bueno, a ver, tomémonos un tiempo. Uno le dice, bueno, 10 minutos. Ya sabe, ¿no? No sos vos, soy yo, a lo suave, terrible, patético. Pero uno no se va a bañar y busca una forma original. Abre el baúl, Total. de los géneros discursivos y ahí encuentra lo que ya socialmente hay que decir. En ese sentido, la ducha es una gran sala de ensayo. También, Sí, total. En algún punto. Y una sala de ensayo y una acústica. También. Sí. Y en las duchas, Sí. Patzer, sígame acá, en las duchas uno hasta termina discusiones, las Total, completa total. y termina ganando. Sí. Uno gana siempre. Y se perdonan las duchas, ¿no? Sígame ahí. Yo me he perdonado mucho bajo las duchas. Porque son otro tipo de lluvia, pero no recuerda. A mí la lluvia, yo no ando con paraguas. Las veces que lo saco me lo tengo que poner en el culo, porque en realidad siempre que saco paraguas sé que es un día con sol. De hecho, mi mujer me dice, yo no quiero que llueva, pues salí con paraguas, ¿no? Y parece que va a llover, pero no llueve. Pero yo me perdono bajo la lluvia, bajo la ducha y bajo la lluvia, ¿no? A mí me sirve, pero digo, bueno, me voy a ducharme y a ¿Usted perdonar. canta bajo la ducha? Sí, yo creo que todo el mundo canta, aunque Sí. más Todo el o mundo menos. no. Sí, o prueba, sí, yo he cantado muchas veces. A veces tengo etapas en que no, o que me hablo conmigo misma, pero hay algo en ese efecto del agua, ¿no? De limpiar, de purificar, de Somos renovar. como niños cantores que en vez de decir la bolillita de la lotería, los otros mensajes cantamos, ¿no? Como los niños cantores que llegó el otro mensaje y lo tiramos, lo lanzamos al cosmos. Llegó como una botella que alguien lanzó de la otra orilla, de donde sabe quién, y nosotros ahí en la costa recibimos eso, y como niño cantor, claro, viene eso, ¿no? Pero los académicos no entienden y se ponen la mano en el mentón y nos dicen que la inspiración ya no existe
y que podemos hablar de Freud y de esas cosas, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Es el famoso tema del huevo y la gallina, o lo que decía Girondo, nosotros ponemos los huevos y los críticos cacarean. Lindo eso. Sí, bueno, Girondo era un tipo lindo, ¿no? Y le robó la novia a Borges. La Nora Lange estaba totalmente enamorado de Nora Lange Borges. Por eso nunca lo quería a Girondo, ¿no? ¿Usted cree que fue por ahí, entonces? No sé, yo creo que el surrealismo tampoco mucho no le gustaba, pero había algo de eso, ¿no? Le robó la Nora Lange. Qué bárbaro. Qué atrevido. Qué atrevido. Borges ha tenido varias de esas situaciones, ¿no? ¿Qué, comentó algo él alguna vez sobre eso? Bueno, su fastidio con Girondo me parece que era más no comentar, ¿no? Cómo sabía hacer Borges. Otro día me llegó algo de Fowell que hizo ¿cómo es? El libro que hizo como en parodia a Borges, y entonces Borges, se metía con Borges, Fowell como era, que era un provocador profesional. Entonces Borges respondió diciendo: ese hombre sabe mucho de cigarrillos y autos. Entonces estaba contento porque era publicista Fowell y trabajaba con marcas de cigarrillos y de autos. Pero un amigo de Borges le dijo: che, escúchame, no dijo este escritor sabe mucho de cigarrillos y autos, dijo este hombre, te sacó de... Claro. Pero bueno... Claro, de Fowell, el sabor del encuentro. Ah, eso de Fowell. El sabor del encuentro. ¿En serio de de Fowell? Claro. Mirá, no sabía. Que inicialmente iba a ir para la marca de cigarrillos, Jockey Club, y terminó yendo a Quilmes, a la cervecería Quilmes. Ay, pero mirá vos, no sabía. Yo soy un especialista en conocimientos inútiles. ¿Vos lo conociste a Fowell personalmente? Lo conocí. Mirá vos. Bueno, vos sos parte de esa gente. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo Martín, ¿me podés explicar esto? Que soy parte. Mirá, si él requiere instrucciones para el microondas de la vida, estamos fritos. El sabor, ¿qué sabor tiene el encuentro? Creo que lo tiene que empezar Sandra con esa respuesta, porque además te va a beneficiar la respuesta. Espero. No me quemé. Para mí siempre es como... No, siempre no. En algunos momentos es chispeante, burbujeante. Qué lindo es. Qué va. Depende del encuentro también, pero creo que... Mordés el bubalú, digamos. Sí, como esa cosa chispita refrescante, burbujeante. Sí, mordés el bubalú que dura ese instante que es fabuloso y después, después se acomoda, pero... ¿O no? ¿Si te lo dice? Es la playa en enero, no es el mar, el océano en mayo, digamos. Es la playa en enero. ¿Qué playa sería? ¿No? Y bueno... Mar de Ajó, por ejemplo. Bueno, Mar de Ajó, yo creo que o te haces evangelista o te pegas un tiro, ¿no? Qué mal gusto los arquitectos de Mar de Ajó, ¿no? Un saludo a la gente de Mar de Ajó. No, pero realmente qué mal gusto esta arquitectura, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Claro, bueno, pero ahí muchos amigos en Mar de Ajó. Lo importante es la naturaleza, el mar y todo, y la tranquilidad. Los médanos. Los médanos. Si usted habrá hecho cosas en esos médanos. Es verdad. Por eso Valeria del Mar. Más que en Mar de Ajó. Comiso conoce. Sí, pero bueno, hay ¿Pero vos de dónde sos oriunda, Comiso? No, yo soy de acá, de pleno centro porteño. ¿Centro porteño qué tal? Sí, es Ayacucho y Lavalle. Ah, pero mirá. Ahí nací y me crié y vivo siempre por la zona. Sé que soy recontra hiperporteña. A mí también me gusta mucho el microcentro. Y Lavalle es una calle súper especial. Primero porque están los fantasmas de aquellos cines, ¿no? Claro. Pero además hay cosas, está el Café Le Carabel en Lavalle. Claro, esto es más cerca de Callao y Corrientes. Sí, pero yo iba al Cine Cosmos de chica con mi abuelo. Claro, y ahí... ¿Qué fue a ver por primera vez, Comiso, ahí al Cosmos? Fui a ver una película que creo que recién ahora entendí, como década después. Yo tenía 6 años, tendría, no sé, 5 o 6 años, y mi abuelo me llevó por primera vez al Cine Cosmos, y fui a ver la historia de Ruslan y Ludmila, una película rusa de animación. Mira, no la vi, sí. Que era rarísima. A mí igual me encantó porque era la aventura de ir al cine.
Y después supe con los años que es una historia de un cuento ruso clásico, que después Pushkin hizo una adaptación. Después se hicieron cosas, estoy hablando de la década del 70. Desde chiquita fuiste Sandra Comiso. Sí, ¿no? sí, un poco no extraño. te quedó más remedio que a los 6 años trabajar de ser Sandra Comiso. Pero la verdad que estuvo bueno, porque en ese momento no sé si le entendí, me gustó, no sé qué vi, pero lo que me gustó, lo que vi me gustó, y haber ido con mi abuelo. Pero eso es precioso, todo lo que contás. Sí. ¿No? Primero, que las cosas que más nos fascinan, y a mí eso me gusta mucho de la poesía, no el surrealismo, pero sí esos detalles que, viste que los libros de poesía no se leen cronológicamente, algo abrís y ahí sale algo. Eso que decís es una especie de lectura así, ¿no? Sí. Y tu abuelo, y esa que no se entendía bien, pero que uno va armando. Es tan lindo eso, ¿no? Es tan lindo que podamos vivir esas cosas, que podamos volver a vivirlas cuando las recordamos. Sí, que uno las tiene dentro y no sabe en qué momento funcionan para otra cosa. Total. Y a veces ni siquiera uno sabe qué está haciendo ese pedacito del rompecabezas adentro, en el presente. Es el comienzo de tu novela ese, ¿no? Sí, puede ser, sí. Seguramente, sí, puede ser, porque o sea, en el momento cuando vi la película no me di cuenta que era animación de los 70, de una película soviética, ni siquiera rusa, o sea... ¿Pero era dibujitos? Sí, era una mezcla. Me acuerdo por los nombres, porque me llamó la atención los nombres, y nada, pero no sé, fue la experiencia, era como haber ido a ver eso con mi abuelo, era como algo mágico y me quedó. ¿Existe el Cinecosmos ahora? Sí, existe, pero se transformó un poco, no sé si es la misma sala, hace mucho que no voy. ¿Viste qué cosa, no? Cuando nos volvamos a encontrar con nosotros mismos en alguna parte de la ciudad, ¿no? Cuando vos te encontrás con esa Sandrita Comiso de 6 años ahí, ¿no? Y después tal vez pasaste por esa vereda que también te pasó algo, ¿no? Y vamos acumulando un montón de nosotros a lo largo de la ciudad, y uno no quiere silbar un tango, le parece aburrido, ni ponerse chauvinista con las ciudades, pero las cosas lo hacen por nosotros. De golpe está poblada de todos los que fuimos dando vueltas ahí, y es inevitable. Qué hermoso eso, lo de encontrarse con la Sandrita de pasajes, con resto de uno mismo en la ciudad. Sí, a vos, Sebastián, te pasa mucho con el barrio de origen, ¿no? ¿De qué barrio sos, De la Paternal. Bueno, un barrio muy Sebastián Basualdo, ahora que lo pienso. Y muchos espacios y muchas historias alrededor de las veredas, de los bares, de los edificios. Y es lindo que Pedro diga esto, que usted diga esto, Comiso también, porque claro, es verdad, uno está ahí en sus barrios, en los restos de la ciudad, y me pareció muy hermoso eso que dijo Pedro recién, ¿no? Porque es cierto, uno tiene esos lugares donde se encuentra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que nadie nos puede robar. Y que eso, volvemos a los viajes interiores, ¿no? Claro. Es verdad lo que dice Sabina, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver, ¿no? Pero porque hay una superpoblación de los propios fantasmas, ¿viste? Claro. Y esto es lo que hablábamos siempre del colesterol bueno y el malo, y la melancolía buena y la melancolía mala, ¿no? ¿Cuándo nos ayuda eso y cuándo nos hace daño? Pero bueno, nos fuimos a carajo. No nos fuimos porque son las 17:17 exactas y estamos acá en Radio Caput con los inútiles de siempre. Los inútiles de siempre con Sandra Comiso y el gran Pedro Patze. Pero a mí me gustaría hablar unos minutitos, Pedro, sobre un gran tópico de la literatura, un tópico de la humanidad, que tiene que ver con lo bélico, que tiene que ver con la guerra. Traje material pensando en esto, y bueno, creo que tenemos que empezar con la Ilíada, ¿no? Con Homero, o como decía Borges, todos esos griegos que fueron Homero, ¿no? Y esa está la tragedia del ser humano, ¿no? La psique que sale como un aliento y que va a reclamar la buena sepultura, ¿no? Pero fíjense qué extraño, ¿no? Que la poesía siempre se tuvo que alimentar de la guerra y de la tragedia. Que nos enseñaron que había belleza en la tragedia, estos tipos, ¿no? Y esta tipa. Qué cosa, ¿no? El ser humano que a mitad de tanta muerte, tanta cosa, igual necesita cantar, ¿no? Igual necesita cantar. Cantar y recordar. Claro,
Porque esos cantos homéricos, Sí. con sus métricas, lo que permitían, digo nos, por incluirme en el género humano, Sí, era poder recordar y volver los cantos homéricos, ¿no? sí. ¿Pero qué traje usted hoy, Patzer, a los inútiles? Esto, ¿no? Fíjense una cita de la Ilíada: innumerables dolores para los aqueos, y envió muchas almas valientes de héroes al Hades, y convirtió sus cuerpos en festín para los perros, ¿no? Eso hace la guerra, ¿no? La guerra que no acaba nunca. ¿Cuándo acaba una guerra? ¿Cuándo comienza una guerra? ¿Quién puede decir que Malvinas es una guerra que terminó? Que no sigue estando con los hijos de los combatientes y con los hijos de los hijos. ¿Dónde empieza la guerra? ¿Dónde empieza verdaderamente una guerra? ¿En qué no empieza una guerra? ¿En qué indiferencia? Y además, ¿cómo necesitamos volver a contar y a cantar ese dolor, ¿no? Como todos necesitamos, las leyendas están llenas de eso, vuelven a cantar el dolor. La pena extraordinaria de Martín Fierro, ¿no? Estaba pensando en el Martín Fierro, justamente. Bueno, ¿y qué pensabas de Martín Fierro? Porque también está la guerra en el Martín Fierro. Me parece que también, además de lo que habíamos hablado en algún momento, que tiene que ver con el concepto de la amistad, que Sí. es el gran... También hay un sentido ahí que tiene que ver con el concepto de camarada, la camaradería. Que las chicas usan la palabra, ¿es mi camarada? No, por lo ¿No menos es yo curioso no. eso? Y usan Y es que- mi compañera, me Mi parece. compañera, pero viene de lo bélico. el Mira. camarada. No sabía, contame. ¿No? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque nosotros podemos decir mi camarada, Total. ¿no? Sin sexismo, sin ideológicamente No, hablando no. de machismo, no machismo, nada, viendo lo que el lenguaje pone de manifiesto, simplemente, ¿no? Y ahí hay una cuestión interesante. Después, lo bélico me parece que es esencial, porque hay guerras privadas también. Sí. Hay guerras anónimas, hay guerras Total, internas. guerras íntimas, sí. Pareciera que lo bélico, ¿no? Total. Bueno, el lenguaje es una guerra, ¿no? Las faltas de ortografía de los que no pudieron, ¿no? El Martín Fierro es el libro más leído por los analfabetos, porque es el libro que aprendieron a cantar los que no sabían leer, ¿no? Y tocaban en guitarras desafinadas, ¿no? Y eso es una victoria de los vencidos, del Martín Fierro. Que los analfabetos lo hayan cantado, ¿no? Y que sea el gran, como la Biblia, ¿no? Por eso le dicen la Biblia gaucha. Y además, este tipo que fue lanzado a la frontera, porque si no iba a ser un esclavo de estancia, tenía que mostrar la papeleta, y lo mandaron a pelear contra el indio, y se hace amigo de Cruz, como bien vos decís, que era un policía, un sargento que prefirió, antes de matar a Fierro, hacerse parte. Y ahí nace una amistad de los condenados a la intemperie, ¿no? Que nuestra historia de nuestro país, ¿no? Sí, y que es un tema borgiano también, porque cuando Borges se pregunta por qué Sí. el idioma de los argentinos Sí. es el Martín Fierro, que a él le hubiera gustado que fuera el Facundo, ¿no? Sí. En uno de esos Borges, y ese idioma de los argentinos que él quiso prohibirlo, ¿no? Que en el prólogo honra a Rosas, inaudito, y que además era la época donde prologó a Jaureche, el paso de los libres. Una cosa, es un Borges desconocido para los que lo quieren desconocer. El múltiple. El múltiple. Hijo de una guerra también, de esta guerra del peronismo y del antiperonismo, ¿no? Bueno, y de una genealogía de guerras sí, también, ¿no? Total. Con su familia. Isidoro y todas esas cosas que él inventó, que es una especie de suicidio, cabalgar con los que lo querían matar, su abuelo, su bisabuelo. Esas cosas tan... Y él amaba el coraje que él no tuvo de los cuchilleros y de su origen con el lenguaje también, ¿no? Porque aprender de su abuela el inglés primero y después el español. Con una ¿no? naranja que le enseñaba. Claro, eso. Eso no sabía. ¿Cómo es eso? Le no? enseñaba inglés con una naranja. Y filosofía Mirá. también aprendía de chico. Borges fue educado para ser Borges. Mira qué lindo es. Qué bueno. Qué lindo, sí. ¿Cómo es lo de la naranja? Eso le enseñaba filosofías con la fruta. Ah, mirá. ¿Con la fruta? Sí.
Él estuvo con esto del lenguaje que decís, y el inglés y el español, cuando se mandó dos Borges, dos jodidas en la televisión española con el lenguaje, porque una le preguntan qué le pareció la primera vez que había leído el Quijote. Y él dijo que la primera vez que leyó el Quijote en español le había parecido una mala traducción. Claro. Porque primero Fue una provocación borgiana. Sí, y viste que yo no sé si lo hacía por provocar o porque era un nene en ese sentido. Y ahí también se mandó, cuando le preguntaron por García Lorca, dijo que era un andaluz profesional, ¿viste? Eso de nene me parece un gran hallazgo, Patse, Sí, porque es que yo era un considero nene, lo yo mismo. también, yo creo que creo que Borges no. era un niño que jugaba, Sí, un niño sí. que envejeció. Totalmente. Que hizo lo que nosotros no pudimos hacer, No. que es sostenerse en el juego, en el mundo lúdico. No. Es muy difícil. Hasta el punto que creo que Borges es una invención de Bioy Casares. ¿Te parece? Dios mío. Pero Bioy Casares, en la vida que tuvo, fue una vida muy feliz, ¿no? También hay lindos libros de él, digo, ¿De pero... Bioy? Sí. Fíjate, facha, plata, talento. Claro. ¿Qué le faltaba a Bioy? O sea, ser Borges. Ser Borges, bueno, qué ahí lindo. está. Porque él hubiera querido ser Borges. Y se vengó en ese libro final, ¿no?, de memorias, Bueno, guarangas. Y sí. Sí, tenía todo, pero le faltaba ese pedacito que Sí. nunca logró para ser Borges, ¿no? Digo yo. Es que tenía que tener una vida, Está muy bien. vida tan especial, ¿no? Tan particular la de Borges, que Claro, pero tuvo una vida a su vez, feliz. Borges no tuvo todo lo que tuvo Bioy. No sabemos si entre ellos se envidiaban mutuamente por eso o no. Yo creo que ¿A no. quién puede Yo creo saberlo, que no no? se Pero envidiaban. Me gusta mucho lo que cuenta Vargas Llosa de Borges cuando se acuerda, porque estamos ya terminando la primera parte de Los Inútiles de Siempre con Pedro Patzer y Sandra Comiso, pero antes del final, Pedro, unas palabras con respecto a lo que se había preparado para hoy usted. Y lo de Borges y lo de la... ¿Se acuerda lo de la gotera con Vargas Llosa o no? Sí. ¿No es terrible eso? Porque Vargas Llosa lo fue a visitar, no lo conocía Borges, pero era el joven Vargas Llosa y vio este departamento de 2 ambientes de Maipú y le dijo por qué vivía en esas condiciones, por qué no se mudaba. Y Borges se levantó, le dio la mano y dijo, aquí los hombres no hacemos alarde, ¿no? Y se fue. Y al día siguiente vienen a visitarlo y le preguntan, ¿estuvo Vargas Llosa con usted? Y dice, no sé, acá vino un señor, un peruano de una inmobiliaria. Qué sé yo, pero bueno, todos, yo creo Gran escritor Vargas Llosa, lástima que Sí. subió por la izquierda y bajó por la derecha. sí, lástima, Sí. verdad. Mi libro de él es La guerra del fin del mundo, pero porque es un tema que a mí me gusta mucho. Pero bueno, qué lindo compartir con la Sandra Comiso y con el Sebastián Basualdo, que ustedes siguen llenando de magia e imaginación este espacio. Yo me despido, me bajo en esta estación y ustedes siguen. ¿Nos vemos el lunes que viene? No sé, pero lo lindo es que va a haber encuentros. Que se va a haber muchos y con el sabor del encuentro. Del encuentro. Ya volvemos con Los Inútiles de Siempre, una canción que nos va a poner nuestro querido operador y una tandita, y se viene una tandita. Ya volvemos con Los Inútiles de Siempre. No se vayan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó.
Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Y ya estamos de vuelta con los inútiles de siempre. Le dejamos un abrazo grande a Pedro, que se tuvo que ir. Pero, Sandra, contanos un poquito. Vamos a hablar de los Beatles. Se cumplen 56 años de la separación, de la ruptura. Ahí está, que no te estabas viendo. Estamos. ¿Te preocupaba eso? No, ¿qué pasó? ¿Te preocupaba no verte? Ahí está, ahí está. Sandra Comiso en Los Inútiles de Siempre. Y esta columna que va a tener que ver con los Beatles. Sí, se cumplen 56 años. Sí, tiene que ver con ellos porque se cumplen nada menos que 56 años desde que se separaron. Y siguen sonando como si fuera que todo pasó antes de ayer. Es muy, muy impresionante eso, que esa ruptura formal fue el 10 de abril de 1970, cuando Paul McCartney anunció que sacaba su primer disco solista. Y bueno, fue un cimbronazo para el mundo de la música, para la cultura, para el mundo en general, porque estaban en la cúspide de su gloria, de su éxito por completo. Y entonces, bueno, nada. ¿Pero la gente ya lo esperaba eso? No, yo creo que no. Ahí. A lo mejor algunos sí, pero en realidad la gente, digamos, el público que lo seguía... Ahí está. Martín Loza nos está poniendo. Sí, vamos a escuchar un poquito algunos temas de ellos, que ahora vamos a decir por qué, los temas que aparecen. ¿Por qué está eligiendo este tema Sandra Comiso? Bueno, porque todas las canciones tienen su historia. Obviamente, algunas las conocemos, otras no. Pero en el caso de ellos, elegí algunas que me parecieron que tienen una historia particular, más divertida o más emotiva. Y una es Yesterday, que está sonando ahora. Yesterday, que es la versión de ellos, de los Beatles y en general de la música pop, la canción con más versiones a lo largo de la historia. Tiene como 3.000 versiones. Frank Sinatra, Elvis Presley, bueno, todos los que se te ocurran hicieron una versión de Yesterday. Y bueno, porque es un temazo. Básicamente. Pero lo curioso, esto lo contó el mismo Paul McCartney, que es, aunque John Lennon y Paul McCartney eran la dupla y hacían muchas cosas, casi todos los temas juntos, evidentemente siempre había algunas canciones en donde uno tenía más injerencia que el otro a la hora de componer, porque bueno, no sé cómo sería bien esa mezcla, cómo sucedía esa química entre ellos, pero Yesterday es básicamente de Paul. ¿Y cómo se le ocurrió a Paul? Y él contó, y a mí me impresionó mucho esto, lo que contó una vez en un reportaje o en un documental, ya no recuerdo dónde lo vi, pero sí de sus propias palabras, que él un día se despertó tarareando
Yesterday. ¿Así de la nada? Así de la nada. Que se amaneció. Pues sí, viste, se ve que tenía toda la música en la cabeza el tipo, obviamente la sigue teniendo. Amaneció tarareando y como que le venían los acordes de Yesterday a la cabeza, entonces dijo, pero esta canción, ¿de dónde la conozco? ¿Dónde la escuché? ¿De dónde salió? Y se le ocurrió ir a preguntarle, por ejemplo, a su papá, que era profesor de música, le tarareaba a Yesterday y le decía, ¿te suena esta canción? Y el viejo le dijo, no, la verdad que nunca la escuché. Le preguntó a algunos amigos, como que él fue rastreando a ver si alguien se acordaba de esa canción que a él estaba sonando a la cabeza. Un método socrático hizo. Bueno, a nadie se le acordaba porque no existía. Y ahí él en un momento se ve que hizo un clic y dijo, Eureka. Entonces se me acaba de ocurrir a mí una pequeña cancioncita. Una canción así nomás que va a quedar en la historia de la música. Y así nació Yesterday. Pero es muy impresionante porque él mismo era como, a mí me suena esto, ¿dónde me suena? Y todo el mundo decía, no, la verdad que nunca lo escuché. ¿Qué onda? No sé, qué sé yo de dónde salió. No me suena. Y bueno, y era que él se le había parecido. Y ahí fue ese muchacho, le dijo a John, y a George y a Ringo, tengo un temita, a ver qué les parece. Y arrancó. Y esto. Such an easy game to play. Qué va. Un tema romántico, un temazo que trata sobre qué, Sandra. Y es como una especie de adiós romántico, ¿no? Uh-huh. de una ruptura. Bueno, como una de estas canciones de amor de las que ellos tienen muchas con distintos motivos musicales, pero esta es como una recontra balada. Pero el Paul, ¿cuántos años tenía acá? Y bueno, y acá tendría 20 y pico, porque todo esto ellos lo hicieron entre los 20 y los 30 años. Qué bárbaro, ¿no? Cómo el arte se adelanta a las experiencias vitales, pero trotando arriba de las emociones, ¿no? Es muy impresionante eso, porque imagínate que alguien con menos de 30 años hizo este tema, que después, además de ser un clásico de la música universal, es esto, la canción la balada más versionada de la historia. Estamos hablando de los últimos 50 años, donde además la producción musical tiene millones y millones de canciones y millones de temas, pero es como que uno escucha Yesterday y algo, ¿no? Hay algo muy intenso. Hay algo muy intenso. Es verdad. Y sigamos. Bueno, y hay otra canción también. ¿Cuál? También así de le Paul. Hacemos el guiño a Martín. La otra canción es Let It Be. Que también, todo es como un clásico tras otro, ¿no? Los Beatles tienen, creo que no sé cuántos temas hicieron, pero deben tener el 98% son clásicos. ¿Escuchamos un poquito? Cuéntenos, Sandra. Bueno, y acá también, la historia también, la otra tenía como un costado más divertido, esta tiene un costado un poco más emotivo, más profundo. Uh-huh. La madre de Paul McCartney se murió cuando él tenía 14 años nada más. Uh-huh. O sea, era un adolescente. Uh-huh. Y le debe haber pegado muchísimo, evidentemente, como a cualquiera que le pase una situación así. También le pasó poco tiempo después a John Lennon, que perdió a su mamá muy joven, con menos de 20 años él. Con lo cual, siempre digo que eran dos niños huérfanos que se juntaron a hacer música y lograron lo que lograron. Esta tragedia, perdón, comiso, si yo le hago, pero ¿a usted le molesta que yo le haga preguntas? No, lo que yo pueda contestar, no soy un especialista, simplemente una fan. No, pero los toma en medio del éxito estas tragedias, ¿no? No, todavía no, porque a los 14 todavía estaban en la escuela Paul McCartney. Su papá era profesor de música en la escuela, entonces él tenía una relación con la música. Había un piano en su casa y todo eso, pero todavía era un niño un adolescente, que nada. Ahora, qué geniales, ¿no? Porque no estudiaron. No estudiaron música ellos. Es verdad que Paul tocaba las blancas, nada más. No sé nada de música. Martín ahí, nuestro operador técnico, todo muy intuitivo. Que tocaba muy intuitivo el piano y McCartney no tocaba las negras. ¿Cómo se dice, Martina, esas? Puede ser. Por ahí. Iban aprendiendo, ¿no? Como Martín que se grababan lo que ellos mismos cantaban y tocaban, y después se escuchaban y lo convertían en canción. Muy impresionante. Bueno, una genialidad que ya sabemos con lo que generó.
Y con Let It Be, él también contó que, bueno, esto de la pérdida de su mamá, que murió de cáncer cuando era muy joven y él tenía 14 años, él como 10 años después, más o menos, o sea, pasó un tiempo largo, él estaba preocupado, no sé, estaba como en un momento por ahí complicado, y entonces también se despertó, se ve que le pasaban muchas cosas durante el sueño, porque dice eso que es muy importante. se fue a dormir y soñó con su mamá. Ajá. Soñó con su mamá, que se llamaba María. Y la madre en el sueño se le apareció y le dijo, déjalo ser, let it be. Soltá esa preocupación. Uh-huh. Esto de ahora que se usa tanto, soltá, como que le habrá dicho una frase, let it be, déjalo ir, déjalo pasar, como relajá, como alguna situación en donde él fue tan fuerte que cuando se despertó o cuando se puso a componer, trajo ese recuerdo de su madre diciéndole eso en su sueño tantos años después de haber muerto, y su mamá, que se llamaba Mary, está citada en la canción como Mother Mary Comes to Me, mi madre María, que uno puede pensarlo de manera religiosa, ¿no? Como claro, la madre de la Virgen María, pero no, era su mamá, mi mamá María, que apareció en sueño y me dijo, déjalo ser, déjalo ir. Y es muy conmovedor, ¿no? Pensar eso así, porque, digamos, estas canciones que son como son canciones de rock, son baladas, son temas... Son himnos ya. Sí, pero uno a lo mejor en algunos por la letra, ¿no? Pero en otros como que no lo está pensando con la historia que hay detrás y como que le encuentra otro sentido y otra profundidad. Por algo son clásicos y van a ser siempre, ¿no? Ahí se escucha de fondo. Así que Let It Be. Hermoso. Y entonces, ¿cómo hizo? Y bueno, y estas son dos canciones más vinculadas con Paul McCartney. Y después... ¿Qué es su preferido? Ya me di cuenta. No. Porque a mí me gusta mucho Lennon. Se ríe. A mí me gusta mucho Lennon y me eligió una de Lennon, pero... ¿o no? Sí, hay una de Lennon, obviamente, porque no puede ser el Beatles. A ver, Lennon. Martín, si la encuentra. Y la de Lennon es Help. Claro. ¿Cómo me gusta esta canción? ¿Cómo me gusta? Que hay algo como muy curioso. Si uno escucha la letra y la traduce, es tremendo. O sea, es como se convierte en una cosa que no tiene sentido. Claro. Ahí Martín nos está tirando un dato. Claro, en realidad ellos a mediados de los 60 filmaron un par de películas que eran muy de la época de los artistas de rock como Elvis y como acá Sandro, que filmaban películas, para promocionar los discos, los que iban a salir. Entonces todas las películas eran la excusa para que aparecieran las canciones y después se vendieran los discos. En el 65, Help fue una de las películas que hicieron ellos, y entonces, bueno, por algún motivo le pidieron a John que escribiera este tema, que es el grito de ayuda de alguien hacia sus amigos, porque siente que está como desbordado, todo lo que rebasado, dice la letra, ¿no? Yo tengo la versión de que estaba en un hotel escribiendo, triste, desesperado, que se quería pegar un corchazo y que después va al quinto Beatles, a Martin, y le dice, bueno, pero esto si le ponemos más para abajo, se nos mueren. Claro. ¿Hay algo de eso o no? Hay un poco de eso. En realidad él contó muchos años después que la escribió medio como en modo automático, como le salían las cosas como le salían. Pero que después, reflexionando un poco, se dio cuenta que tenía mucho que ver con lo que a él le pasaba en ese momento. Y que era en plena Beatlemanía y pleno éxito, y era una situación desbordante. Él contó en un momento que decía, me sentía como la etapa del Elvis gordo. Cuando Elvis Presley, claro, también que ellos tuvieron como referencia en sus inicios,
Cuando Elvis empezó a tomar pastillas para adelgazar porque estaba gordo, pero o sea, una situación pobre tremenda, totalmente sobrepasado por la fama, por todo ese entorno que lo volvió loco y que lo terminó de alguna manera llevando a la muerte. Y él se sentía identificado con ese momento en donde aparentemente todo es genial, porque tenían giras, películas, éxito, fama, dinero, todo, pero claro, era como una cosa absolutamente estresante, completamente fuera de órbita de todo. Y él decía que en realidad, cuando la escribió, se daba cuenta que era él mismo pidiendo ayuda, ¿no? Porque pensemos que era una persona que en ese momento tenía 25 años. O sea, Lennon tenía 25 años. Claro, y estaba, o sea, no paraban de hacer giras, grababan los discos, filmaban las películas, iban de acá para allá, las fans, digamos, todo lo que uno se imagina de ese mundo multiplicado por no sé cuánto, ¿no? Entonces, Claro. debe haber sido realmente una experiencia estresante, desquiciante en muchos sentidos, ¿no? Como estar fuera de la realidad. Fueron personas que no vivieron, por lo menos en esa etapa de furor de los Beatles, no vivieron una vida real. Y Una por vida más superlativa no, en todo claro, sentido. sí, pero también eso debe generar una situación como de dónde estoy parado, quién soy, qué hago, ¿no? El famoso entorno. Aparte tenés 25 años, es como, no sé, muy, muy loco. Y además fueron los primeros, no solo hubo otra gente antes con el rock, pero tan así masivamente, esa cosa impresionante, que era mucho del momento cuando se presentaban en shows en vivo. Por ejemplo, cuando fueron al show de Ed Sullivan en la televisión de Estados Unidos, fue como una especie de, no sé, una cosa increíble que nunca había pasado. Y había muchas chicas que se desmayaban en vivo en el estudio. Claro. Pero era así como que caían como moscas. Y eso es re loco, ¿no? O sea, claro, vivirlo en ese momento. Hasta el punto, hay una historia, no sé si que dejan de tocar en vivo porque ya no la gente no escucha, ¿no? Claro, porque era tal el griterío. Ellos no se claro, escuchaban, no podían cantar. Dice Martín ahí. ¿No? Claro, ellos no podían cantar. ¿Para qué vamos a tocar? O sea, qué locura. Es toda una locura. Y Help surge un poco de eso, ¿no? O sea, surge primero como parte de la película, pero él cuenta después, que dice que siente, que confiesa que realmente tenía que ver con un grito desesperado de él, de pedir ayuda, de decir, bueno, pero ¿cómo sigo con esto, no? Porque cómo se sigue con esas vidas que son tan únicas y que desde afuera es muy difícil imaginar cómo lo transita alguien, cómo vive esa experiencia en donde todo es tan extremo, ¿no? ¿Y qué cosa esta cuestión de que Help termina siendo otro éxito más? Es decir, termina alimentando aquello que él mismo está pidiendo que se detenga, ¿no? O sea, la locura sigue. Bueno, Help, buenísimo, vamos, ¿no? Y además, claro. y más. No, y esta cosa con este ritmo, porque esta canción, si hubiera tenido la música como más lenta, era ahí otra cosa. Pero a ver, un poquito, a ver. A ver cómo. Y es como, además todo es tan pegadizo, no sé cómo hicieron, pero es imposible como no cantar, no bailar cuando uno porque escucha. es la sinfonía del alma, es la melodía del corazón, ¿no? Y bueno, así que la historia de Help con Lennon es un poco esa, ¿no? Es ese pedido de ayuda de un pibe de 25 años que está en la cresta de la ola, pero que en algún momento que también se siente como, ¿qué hago acá? ¿Para qué lado voy? ¿Cómo sigo? ¿No? Esos momentos donde por ahí bajaban 10 minutos a tierra de semejante cantidad de no sé, de furor de todo lo que provocaban ellos. Y bueno, y sentirse un poco como medio en el medio de la nada. Claro. Raro. Y, bueno, vidas excepcionales. Totalmente. Así que bueno, y después queda un poquito con Harrison, ¿no? Nos va a quedar por ver. No, para ir terminando, ¿cómo lo quiero a Harrison? Gran compositor, gran músico. Totalmente. Siempre ahí, ¿no? Pero lo que lo ha hecho de manera maravillosa y deslumbró a muchos, ¿no? Porque parecía como que estaba a un costado y sin embargo no. Que la dupla de Lennon y McCartney opacó un poco a los otros dos. Me parece que a Ringo mucho no le importaba eso porque hacía la de él.
otra personalidad. Pero Harrison, que sí era un compositor y tenía otra sensibilidad, por ahí le costaba un poco como por ahí llevar sus temas y que los otros digan, bueno, dale, lo hacemos. Hubo, hay grandes temas de él, claro pero que sí. Después tal vez lo pudo desarrollar un poco más en su carrera solista. A ver, escuchamos un poquito a Harrison. A ver, como Something. Claro, bueno, es hermosa esa canción, como la de Harrison. Y en realidad la historia es bastante simple, pero tiene que ver más con reivindicarlo a él, a Harrison, como un Beatle tan importante como Lennon y McCartney, porque, digamos, es esto, ¿no? Como que él en un momento parecía estar a la sombra, incluso tuvo algunos conflictos con ellos, por esto mismo, ¿no? Que llevaba una canción y no le daban bola. Claro, era como que tenía que insistir hasta que, bueno, está bien, cantémosla. Después, yo no sé bien cómo era ese vínculo en el caso de ellos, ¿no? Pero, bueno, por ahí no era tan fluido y los otros tenían tan aceitado ese mecanismo. El peloteo estaba entre McCartney y Lennon. Pero, finalmente, hubo algunas canciones como Something o Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, que son bellísimas y que son de los Beatles también, o sea, Harrison, pero ahí el Harrison, el Beatle Harrison se impuso y en este caso la canción, que es también una balada hiperromántica, que supuestamente habla de la pareja de él entonces, el Pattie Boyd, pero que fue su musa, pero después él dijo que no, que tenía otra cosa, bueno, quién sabe, no sé si es tan importante eso, pero sí que finalmente hubo algo importante, que es que John Lennon y Paul McCartney en algún momento le reconocieron el tema como uno de los mejores de George Harrison y como uno de los Beatles, como un tema Beatle más, ¿no? Entonces como que el reconocimiento por parte de sus compañeros me parece que fue como lo que Harrison necesitaba y lo que finalmente como terminó de limar algunas asperezas en ese momento por lo menos, ¿no? Y el tiempo también demostró que es un temazo, Something, porque después de Yesterday, que dijimos que tuvo más de 3.000 versiones, es otro de los temas de los Beatles de modo balada y en realidad en casi todos, con más versiones también a lo largo de toda la historia por otros cantantes e intérpretes muy famosos. Siempre estamos pensando en o sea, un Frank Sinatra, ¿no? O sea, él elegía los temas y bueno, y Something fue uno de esos, con lo cual, de alguna manera, acá Harrison estuvo reivindicado por sus compañeros y por otros músicos y otros artistas posteriores, como un gran artista, un gran compositor, y Something es uno de los grandes temas de los Beatles. Claro que sí. Así que bueno, un poquito de historia. Qué lindo, con algunas de las canciones. Esta tarde de inútiles, escuchando los Beatles. Sí, escuchándolos a propósito de este aniversario, ¿no? De 56 años, que es un número rarísimo. Pensar que hace 56 años que no tocan más, que no están más juntos. 2 de ellos murieron. Lo más extraño de todo, Comiso, es que hayan hecho todo hasta qué edad. Y entre los 20 y los 30. O sea, claro, ni siquiera una década. No en llegaron 7 años. Los tipos en 7 años cambió la música de todo, revolucionaron la música y cuando tenían 30 años, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hace después? Nada. Se convirtieron en clásicos. Para siempre de la música popular. Todos los que vinieron después, de alguna manera, bebieron de ellos, se criaron con ellos. Y nada, es como son fundamentales para la música popular. Son fundamentales para vivir, ¿no? Y para vivir. La banda favorita acá, Martín. La banda favorita de tu banda favorita. Sí, es verdad, eso, gran frase, ¿eh? Sí, además atravesó generaciones, ¿no? Porque no solo los que son contemporáneos de ellos, que la mayoría son gente que tiene 80 años, 70,
sino los hijos, los nietos. Es una de esas pocas bandas que si uno le pregunta a un adolescente o a alguien veinteañero, algo le va a sonar. Sí, Alguna canción, tiene que sonar. algún nombre, si uno dice John Lennon, Paul McCartney, o sea, algo le suena, con lo cual es impresionante, porque estamos hablando de gente que hace más de 50 años que dejó de trabajar juntos, cada uno siguieron sus carreras solistas, pero bueno, como en este caso John Lennon murió en 1980, fue una muerte trágica, asesinado, y unos años después murió George Harrison, también muy joven, tenía 40 años John Lennon, es una cosa que bueno, si le parece, en el próximo de Los Inútiles hablamos un poquito de las cuestiones trágicas y las especulaciones que hay, y no, Martín, lo que se dice pero no se sabe. Sí, hay mucha mitología alrededor. ¿Qué le parece para el lunes que viene? Me encanta porque Los Inútiles de siempre. Son músicos que van más allá de lo musical y dan para todo, así que, bueno, pues volvemos y es una buena excusa para seguir escuchándolos. Claro, ¿no? que sí. Bueno, en la operación técnica Martín Loza, mi querido amigo, que hace que esto parezca que, ¿no? Que es un programa algo. Si no fuera por él. Queridas, queridos Inútiles, este lunes de Inútiles, nos vemos en Los Inútiles de siempre con Pedro Patzer y con nuestra nueva inútil Sandra Comiso. Gracias, querida. Gracias a vos, Sebastián. Nos Gracias, vemos. Martín. Un abrazo grande. Chao. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras.